Mundial, porque mientras tanto también están sucediendo cosas importantes en el país. Por ejemplo, todo este asunto de el ferrocarril central, que es una obra, te diría que de las más importantes de estos tiempos, desde que UPM anunció su deseo de instalar una nueva planta de celulosa en el país, puso, como todos recordamos, la condición de una puesta en marcha de una infraestructura ferroviaria que permitiera trasladar la producción hasta el puerto de Montevideo, donde sería, por supuesto, que exportada al resto del mundo. Y bueno, fue así que nace este proyecto del ferrocarril central. Un trazado, las cifras son increíbles, un trazado de 273 kilómetros de vía férrea entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros, un proyecto que se llevará a cabo por el mecanismo de participación público-privada, la famosa PPP, y lo cierto es que mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas analiza las propuestas de las empresas que se presentaron al proyecto, ya comenzaron a tramitarse unas 180 expropiaciones que son fundamentales para esta obra. Para conversar un poco más sobre los detalles, porque bueno, acá hay personas que lógicamente tuvieron que ser desalojadas, bueno, estas expropiaciones de las que hablábamos recién, y esta obra tan importante en materia también de empleo para nuestro país. Vamos a recibir entonces al director de AFE por la oposición, Alfonso Lerete. Bienvenido. ¿Cómo le va, Lerete? Buen día. Estar con ustedes, con la teleaudiencia y a vuestra disposición. Un placer. Lerete, bueno, ¿quedaron satisfechos con las ofertas presentadas que están a estudio en este momento y en cuántos días se van a estar asignando? Tocaste un tema clave. Entre hoy y mañana, la Comisión de Adjudicaciones le informa al ministro de Transporte, Víctor Rossi, lo que es la evaluación del sobre 1 y el sobre 2. Hay 3 sobres. Ajá. Sobre 1... ya prácticamente todas las empresas, por la información que se dio en la apertura en sí, en la conferencia de prensa, cumplían los requisitos. El sobre 2 corresponde a las condiciones técnicas. Cómo cada una de las 3 empresas que se presentaron van a cumplir con los pliegos de condiciones en materia técnica, cómo van a ejecutar la obra. Y en eso ya laudó en sí lo que es la Comisión de Adjudicaciones, y entre hoy y mañana el ministro Víctor Rossi va a estar recibiendo esa información y seguramente la hará pública, porque después se viene seguramente lo que es el informe del tercer sobre, que es el tema económico. ¿Cuánto el Estado uruguayo tiene que pagar por lo que es esta obra? Ojo que hay un periodo ventana entre lo que va a ser hoy, mañana y seguramente el miércoles, donde las empresas tienen 15 días para establecer alguna objeción, es decir, discrepancias con lo que es el fallo de esta Comisión de Adjudicación. Lerete, sí. Sabemos que se vendría UPM, lógicamente, con la condición de que esto esté listo, además, para la obra. Ahora, más allá de lo que significa una inversión como la tercer planta de UPM en el país, ¿considera que esta inversión por parte del Estado uruguayo es apropiada justamente por la dimensión económica que implica? ¿Realmente considera que más allá de lo que pueda pasar con UPM, es bueno que se avance en este sentido? Bien, entramos ya en un campo de opinión, es decir, de opinión en cuanto a si es pertinente o no la inversión. Nuestro partido, porque nosotros representamos un partido en el directorio, está de acuerdo en sí con lo que es el emprendimiento y está de acuerdo en sí con la puesta en marcha de lo que es esta obra. Ahora, una cosa es la obra y otra el contrato que se firmó entre el Estado uruguayo y en este caso UPM, donde el líder de nuestro sector, el senador Lacalle Pou, fue bien claro: hay objeciones con respecto al contrato que se firmó. Ahora, vamos a establecer en sí lo que es el tema de la obra. Creo que allí no hay discusión, es decir, allí todo el sistema político partidario está de acuerdo en el entendido de que es necesaria en sí una nueva vía. Ojo, esta vía, y quiero que quede bien claro, no es parte de un proyecto quinquenal del actual gobierno. No estaba en los planes de este gobierno hacer esta vía. ¿Por qué se va a hacer? Por un requerimiento en sí, en este caso de la empresa, que necesita este estándar de vía para poder transportar anualmente 2 millones de toneladas de carga. La carga que en este caso es la pasta de celulosa. Bueno, hablemos también de lo que va a suceder con el transporte de pasajeros. Bien. Porque hoy por hoy hay líneas y recorridos que tienen muchos usuarios. Estamos hablando de Paso de los Toros, Durazno, Rivera, 25 de agosto. ¿Qué va a pasar con esas líneas en esta obra? Es muy buena tu pregunta. Hoy tenemos una sola línea que funciona, que es Montevideo 25 de agosto con Florida de pasajeros,
se transportan por día entre 1000 y 1100 personas, de lunes a viernes, el sábado baja, el domingo no hay actividad ferroviaria, y nosotros hace 5 meses pedimos un plan de contingencia, no solo para pasajeros, también para transporte, porque evidentemente sobre lo que es la reconstrucción de vía, seguramente va a haber 6 meses, 8 meses o un año de interrupción del tráfico ferroviario, en especial el área metropolitana. Por tanto, en este sentido, ese plan de contingencia, entre otras cosas, nosotros preguntamos y nos hicimos la pregunta de qué va a suceder, por ejemplo, con la línea de pasajeros. ¿Va a haber algo alternativo que respalde en sí lo que son estas prácticamente 1100 personas que toman el tren todos los días? ¿Se va a pedir que se sustituya por otro sistema? ¿Va a intervenir AFE? ¿Le va a pedir al Ministerio de Economía algún subsidio extra a los efectos de poder cubrir lo que es el transporte, en este caso no por tren, sino a futuro por ómnibus, teniendo en cuenta que ese servicio no se va a brindar? Ese plan todavía no está. Lo pedimos hace 5 meses, pedimos que trabajara. Las obras estarían para arrancar a fin de año, en diciembre probablemente. Bien, ¿cuál es el proceso en cuanto al Ferrocarril Central del Uruguay? Y es el siguiente. Le dije que entre hoy y mañana el sobre 12 iba a saber el contenido, luego viene el estudio económico y seguramente sobre agosto o septiembre allí se va a elaborar y allí se realice entre octubre y la adjudicación. La empresa tiene más o menos, diría casi entre 4 y 6 meses para iniciar la obra. Según el ministro, en febrero la idea es que se comienzan las obras de remodelación. Decía porque además está todo este asunto de los desalojos, sí, ¿verdad? Necesarios sí, para la obra. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa situación y qué tipo de alternativas se le está dando a las familias? Bien, son 270 kilómetros, así que se va a refaccionar de vía, y en 4 departamentos, Montevideo, Canelones, Florida y Durazno, hubo que realizar intervenciones. En este caso trabajó la Dirección Nacional de Topografía, dependiente del Ministerio de Transporte, para ver en 3 niveles cuáles eran los trabajos a realizar. Primero, las expropiaciones, aquellos sectores en sí de propiedad privada que iba a necesitarlo el Estado uruguayo. Segundo, las actuales construcciones que invadían la faja de vía que es propiedad de AFE. Y tercero, algún tipo de espacio, inmuebles, que es propiedad, en este caso de AFE, que se tienen que demoler. En esos 3 niveles ya hubo intervenciones, ya se está trabajando, y le puedo decir, por ejemplo, que de 225 padrones a expropiar, ya pasaron por AFE casi 210. Es decir, estamos al final del proceso de las expropiaciones. ¿Y cómo es el proceso? El arreglo que se le hace a las personas? Bien, ¿no? Vamos a suponer que usted es propietaria de un inmueble, le golpean la puerta de su casa y le dicen, mire, este bien que es suyo, está en el marco de las expropiaciones, en el marco del Ferrocarril Central del Uruguay, se le va a tasar este bien, o nos ponemos de acuerdo, o si no nos ponemos de acuerdo, el auto de la justicia. En cuanto al tema económico, la expropiación no se frena. Es decir, si yo le tengo que expropiar a usted su inmueble, eso no se frena. Lo que sí se puede laudar en la justicia es el valor. Es decir, si yo le propongo a usted 10 pesos y usted me dice, no, esto vale 15 y no nos ponemos de acuerdo, la justicia va a laudar. Hoy día, por la información extraoficial que tenemos... ¿No han habido problemas? No. Voy a eso. ¿Por qué? Voy a eso. En un 95% de los casos prácticamente hubo acuerdo. Es decir, es lo que le puedo decir hoy por información extraoficial. Es decir, hubo acuerdo de partes. Fundamentalmente porque al valor de tasación, en este caso se le incorpora un 15%, que es por los daños y perjuicios y afectaciones que yo le provoco a usted por esa expropiación. En términos de porcentaje, ¿cuánto le cabrá al gobierno a esta obra y cuánto a los privados? En cuanto, por ejemplo, a lo que es la inversión. La inversión, vías, sí, maquinaria, digamos, bien, ¿cuánto es la erogación de parte del gobierno y de parte de los participantes? La inversión, todo en infraestructura, estamos hablando de ferrocarril, estamos hablando de la parte portuaria, estamos hablando de caminería rural, más o menos $1.000 millones, según lo que dijo en su momento el gobierno, en especial el presidente Vázquez, que obviamente es un número que seguramente se mueva hacia arriba. $1.000 millones del Estado uruguayo. Del Estado uruguayo para la obra. Toda la parte de infraestructura. Después, obviamente, el privado, en este caso UPM, según las cifras que en su momento manejó, iba a manejar una cifra superior a esta para lo que es la planta, es decir, todo el montaje de la planta. Después aparece allí un nuevo actor que es quién va a ser el operador ferroviario. Claro. Que en este caso puede ser específicamente un privado contratado por UPM que se inscriba como operador ferroviario en Uruguay, porque Uruguay tiene solamente en materia de carga un solo operador ferroviario, que en este caso es Servicio Logístico Ferroviario, pero hoy con la operativa que tiene estamos muy lejos de poder dar cobertura
a esta Ahora, magnitud de Leretense carga. hablaba de que la obra le parece algo de consenso, Sí. de acuerdo de todos Sí. los sectores políticos, sin embargo no el contrato firmado por la empresa y por el Estado uruguayo. Obviamente tiene que ver seguramente con estos números que estamos manejando, ¿no? Que de inversión por parte del Estado uruguayo para seducir a UPM a la instalación de esta tercera planta. ¿Qué considera que es lo más polémico de ese contrato firmado o la desventaja? Bien, hay exenciones tributarias muy importantes, donde por un lado se le da determinadas exenciones, pero por el otro lado hay sectores del aparato productivo de Uruguay que hoy están reclamando las mismas y según esos sectores productivos no han sido tenidos en cuenta. Después hay, diríamos, una exclusividad para el uso de la vía, donde en esa exclusividad del uso de la vía hay determinados elementos que son evidentemente polémicos. Es decir, hoy estamos hablando de una vía estatal, no claro. Una vía privada, es una vía estatal. Y ellos requieren exclusividad. No es que se requiera exclusividad para todo el horario, pero sí para determinados surcos horarios, ¿verdad? Entonces, allí lo que hay que conciliar, por sobre todas las cosas, es que esos surcos horarios que los pide como exclusividad, porque son casi 16 frecuencias diarias, no desplacen a la actual operativa ferroviaria que hoy tiene Uruguay, sea de carga y sea de pasajero. Por ejemplo, la línea que estábamos hablando a 25 de agosto en Florida, que no sea desplazada en sí por esta nueva operativa. En realidad, que la nueva operativa se adapte también a lo que ya tiene, en este caso, AFE. Porque usted me dirá, bueno, pero son 1.100 personas. Bueno, pues son 1.100 personas importantes, que son trabajadores que vienen aquí a Montevideo a cumplir su tarea, porque por lo general el tren se utiliza desde Florida y Canelones para venir a trabajar a Montevideo. Es decir, y hay otros elementos también allí, no solamente de corte tributario, sino también de los surcos horarios para utilizar la vía, que han generado cierta polémica. Pero eso me refiero al contrato. Yo creo que la obra en sí le da también una posibilidad, desde el punto de vista ferroviario, a algo nuevo que Uruguay no lo tenía. ¿A qué digo que y no empleos lo tenía? También para... Bien, eso también, sectores, obviamente, ¿no? por la construcción de lo que es la llevará planta. ¿Cuántos años esta obra? Y se está hablando que recién en el 2021, 2022, quizás 2023, pueda estar ensamblado lo que es la planta con lo que es la vía. Es decir, la vía arranca el año que viene, como está planteado. Es decir, si hay una empresa que se la adjudica, tiene que arrancar el año que viene. Y son 3 años. 2019, 20, 21, 22, es decir, sobre fines del 21, 22 tendría que estar pronto lo que son los 270 kilómetros de vía férrea. Después viene la planta, porque acuérdese que otra de las polémicas que generó en su momento este acuerdo fue que tenía que estar toda pronta la infraestructura para que después la empresa diera su visto bueno, es decir, si efectivamente se instalaba o no. Todo hace prever que sí, pero por el contrato no daba esa apariencia. Lerete, muchísimas gracias. No, un gusto, a la orden como siempre. Muchas gracias. Bueno,